Que el Señor le bendiga una vez más, el pastor Francisco Teodoro, en una nueva emisión del programa Intercediendo por la Familia. Esta es una oportunidad en la cual podemos compartir cada vez que se nos permite la importancia de buscar en la palabra de Dios las respuestas. No hay duda de que las personas viven experiencias diferentes, situaciones diferentes, pero dentro de todas ellas, nuestro corazón reacciona de una manera cual ha sido entrenado, ha sido enseñado y conforme a las convicciones que tenemos. Yo quiero comenzar una serie hoy con que se llame El sufrimiento del cristiano. Parece que esto es la parte que no nos gusta escuchar, pero eso es algo que sí realmente vivimos. Cuando llegamos a la iglesia, pues disfrutamos el momento, nos celebramos, cantamos, oímos sermones y compartimos un buen compañerismo con nuestros hermanos. Pero el fondo está dentro. Cuando llegamos a casa, encontramos la realidad de lo que vivimos. Problemas, enfermedades, situaciones en el hogar. ¿Cuántas cosas? Y no queremos compartirlas con nadie porque a veces las personas no tienen la madurez para compartirla. Para recibirla, para aconsejarnos y ya estamos acostumbrados a que cuando hemos abierto nuestro corazón, pues generalmente no nos beneficia en nada. La gente nos va a dar consejos, generalmente las personas que nos aconsejan no entienden ni comprenden el momento que se está viviendo. Es un momento duro, un momento terrible. Y no queremos hablar de nuestros hijos, de nuestro matrimonio, de nuestras situaciones, de nuestros temores, porque somos vulnerables a que nos vayan a dañar, aún mismo en la iglesia. Quiero compartir en esta primera sección por qué sufrimos y cuál es la razón. Bueno, de una o de otra forma, todos los seres humanos sufrimos. Algunos lo ocultan en sus vicios, en una vida de sonrisa, de apariencia, con sus amigos, con sus deportes, con el televisor. Tratamos de ocultar lo que existe, la realidad del sufrimiento. Algunos en diferentes intensidades, diferentes niveles, pero de alguna manera sufrimos todos. La razón es que cada quien enfrenta esos sufrimientos y quiere resolverlos de una manera diferente. Pero vamos a encontrar a lo largo de la palabra, cuál es la manera, cómo enfrentar el sufrimiento de una forma en la cual podamos experimentar, aún en medio del sufrimiento, paz. Como los discípulos en la barca, en medio de la tormenta, el Señor trajo paz a ellos, cuando calmó la tormenta. Entonces, vemos aquí que todos sufrimos de alguna manera. Pero el ocultarlo no significa que el sufrimiento desaparece. Todo lo contrario, el ocultarlo a veces que se agudiza un poco más. Solo que algunos lo saben ocultar mejor. ¿Quién sufre? Bueno, como ministro nos toca esta experiencia, es decir, escuchar el dolor, la angustia de una persona. Y a veces tenemos que sentirlo profundamente en nuestro corazón. Por ejemplo, los padres sufren por un hijo pródigo, sufren por la rebelión de un hijo, sufren por las acciones de un hijo, sufren por la malcriadeza de un hijo, sufren por el sufrimiento de sus hijos también. Ellos lloran porque muchos de ellos son engañados por sus hijos, por las rebeliones de sus hijos, que en otro tiempo eran hijos cariñosos, amorosos, eran hijos tiernos, eran muy buenos, amaban a sus padres, pero de repente un día crecieron y algo pasó por su mente y de repente sus padres se volvieron en algo que está lejos de sus vidas. Los padres sufren. Ellos en su soledad se sientan en el televisor, se sientan en el sillón viendo el televisor, pero usted los ve ahí como un narcótico, esas escenas tratando de aliviar en alguna manera el dolor de un padre.
Sufre la madre en la soledad cuando llega a su habitación, cuando las luces se apagan. La madre sufre por causa de la misma engaño del esposo. Sufren por diferentes razones. Sufren las víctimas de hogares rotos. La esposa que es abandonada por un marido que la dejó por otra mujer. Esa mujer se siente traicionada, engañada, herida, lastimada. Sufre ese dolor. También el marido que perdió el amor de su esposa, también sufre. Sufren los hijos que perdieron el hogar, esa estabilidad, ese hogar amoroso, ese hogar de que disfrutaban en los fines de semana. Sufren cuando algo se rompe en el hogar. ¿Quiénes más sufren? Bueno, sufren los que están enfermos, los que adolecen de enfermedades críticas cuando salen de una clínica del hospital, cuando el doctor le dice tienes un cáncer, tienes este problema, es algo serio, y se debaten entre la sombra de la angustia y la muerte. Sufren, las personas sufren. Hay momentos de dolor, accidentes, sufren por cuestiones inesperadas, imprevistas, que dañan su vida, dañan su economía. Las personas sufren. Los que viven en desesperación, los que son atados en el alcoholismo, los que están en la cárcel sufren también. Aún los homosexuales sufren. Ellos pueden demostrar una apariencia, pero adentro, en su corazón, en su soledad, ellos sienten su corazón completamente atribulado. Los alcohólicos, los drogadictos, los que han sido abusados física y emocionalmente sufren muchísimo. En fin, todos sufren. Y el mejor amigo que podamos tener no puede entender la lucha que sostenemos. Las heridas en el alma no las pueden entender. Tratan de ayudarnos, tratan de darnos consejos y buenas palabras, pero no son suficientes. Hay algo en el corazón que solamente puede ser sanado por medio del Espíritu de Dios. Solo Dios puede eliminar la angustia, de la depresión, de la soledad que abruma el alma. Solo Dios puede hacerle esto. Y esto es lo que vamos a tratar de hacer. ¿Cómo Dios lo hace? Solo la fe en el amor de Dios puede rescatar el corazón herido, maltratado, quebrantado, que sufre en silencio, que está ahí en medio de su cueva, en medio de esa oscuridad, en medio de esa soledad. Solo Dios puede curarlo por medio de la obra del Espíritu Santo. Dios tiene que intervenir como un Padre amoroso. Él toma el caso en sus manos y extiende sus brazos de amor y nos pone de su tierno cuidado. Él es un Padre amoroso que se acerca a nosotros y aleja esas nubes tormentosas de la desesperación, las tinieblas, enjuga nuestras lágrimas y nos da paz y gozo. Veamos ejemplos en la Escritura que de alguna manera pueden darnos una idea, una guía hacia cómo podemos enfrentarlo. A veces podemos tomar historias de la Biblia, personajes que de alguna manera Dios les respondió en medio de su angustia, y creemos que Dios de la misma manera va a respondernos a nosotros, y a veces se demora en la respuesta. Pero ¿cómo enfrentar ese tormento, esas situaciones de dificultades? Bueno, uno de los ejemplos más importantes y más gloriosos es el del apóstol San Pablo. Pablo sufrió aún en la carta que escribe, en las últimas cartas que escribe de Filipenses, la escribe en la prisión en Roma. Y ahí escribiendo, él menciona también en la segunda carta a los Corintios, él expresa cómo había sido golpeado con frecuencia, había sido azotado hasta casi morir. En 5 ocasiones recibió casi 200 azotes de mano de sus mismos hermanos judíos, de sus compatriotas judíos. Lo dañaron, lo insultaron, lo humillaron, habiendo sido un hombre de una alta esfera social, de un hombre estudioso. Sin embargo, cuando el Espíritu de Dios vino sobre él, cuando la revelación de Cristo vino, él entendió el proceso. Cuando Dios lo llama, dice, te voy a enseñar que a través de muchas tribulaciones vas a llegar al reino de los cielos, ¿verdad? Es decir, en ese momento quizás no lo entendió, pero a través del proceso Dios hizo que este hombre entendiera esto. Esta es la parte que los evangelistas llegan a los estadios y a las iglesias, pero no la dicen. El momento del sufrimiento, el evangelio,
hay momentos de gran tormento, de sufrimiento, de dolor, de angustia, de que el alma se desgarra, cuando lloras a voz de cuello, cuando tu familia está en problema, cuando tienes un hijo en el hospital, cuando ves las cosas que se derrumba todo aquello. Estos son los momentos en los cuales realmente tenemos que vivir por la fe. ¿Cómo experimentar eso? ¿Cómo fue que llegó esto? Podemos describir lo que dijo el apóstol Pablo en la 2 Corintios capítulo 11, cuando dice que fue dañado con varas de madera, le dieron en su espalda, apedreado una vez y también naufragó 3 veces. Además, la cantidad enorme de peligros que viajó y otras incontables experiencias mencionadas y algunas que ni siquiera se mencionaron, de todo el sufrimiento que pasó Pablo. ¿Cómo es que este hombre pudo superarlo? Creo que la Escritura nos da una gran idea, nos da una manera de cómo nosotros podemos encontrar esa luz en medio de ese túnel. ¿Cómo este hombre fue capaz de soportar tanta pérdida, tanto dolor? ¿Cómo es que eso se hizo? Bueno, hay una enorme y maravillosa explicación en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo del 7 en adelante. Y voy a tratar de leerlo desde el 4. Capítulo 4, 3 de Filipenses dice así, estoy en la traducción viviente. Dice aquí, capítulo 3, versículo 4 en adelante de la nueva traducción viviente en el libro de Filipenses. Dice, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigían la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Yo no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer a la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Aquí vemos una de las realidades más maravillosas. Cómo este hombre llega al punto de expresar todo lo que yo tenía, toda esta posición, todos estos recursos. Sencillamente, él empieza a dar una mirada a su pasado y todas las cosas que había perdido. Y él dice, todo eso lo tengo como una pérdida. Todo eso es como una basura para mí en comparación con lo que Cristo ha dado a mi vida. Este es el punto. Cuando estamos en medio del sufrimiento, cuando estamos en medio del azote, de esas turbulencias, nosotros pensamos claramente y decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué está pasándome esto a mí? ¿Por qué Dios no me responde? Porque actuamos en esa manera de querer salir de esto, cuando el camino de esta salida, para poder disfrutar, voy a usar esa palabra, el momento de salir de esta situación es a través del poder mirar a Cristo, el poder contemplar su rostro y las bendiciones. Dice, todo esto lo tengo, no vale nada en comparación. Aún estos sufrimientos que estoy teniendo son mínimos, son nada en comparación con la gloria de Cristo. El ser semejante a Él. Nunca me he parecido tanto a Cristo como cuando estoy sufriendo. Este es el momento cuando Él expresa ese corazón de un momento de angustia y Él dice, yo necesito entender esta situación. Él puede sentir que su cuerpo le duele, era doloroso, ensangrentado, humillado de una forma terrible, apedreado, pero en medio de eso, el apóstol Pablo tenía algo que nosotros debemos de aprender.
es el hecho de mirar el rostro de Jesús. O nos parecemos más a Jesús en momentos de sufrimiento, en momentos de dolor, cuando estamos en eso y nosotros contemplamos la hermosura. No hay alabanza más poderosa que aquella que puede ser externada con lágrimas. David decía, mezclo mis lágrimas con mi bebida. Hay dolor en medio de nuestro, hay situaciones difíciles, a veces engaño, traiciones. Todas esas cosas nos dañan porque somos humanos. Tenemos un alma que también es lastimada. Pero en medio de todo eso podemos confiar en la forma, en la medida de que podemos trascender hacia poder ver que en ese momento nos parecemos a Cristo y que Él es un Padre amoroso y que va a tomar esta situación en sus manos y nos va a sacar adelante para que podamos experimentar esa bendición. Definitivamente no hay nada más hermoso que poder ver la gloria de Cristo. Claro que sí, es un momento difícil. Cristo mismo, déjeme decirlo con mucha contundencia, Él fue debilitado, dice que también fue crucificado en debilidad. En su humanidad Él se cansó, Él lloró, Él sintió el pesar cuando mataron a su gran primo, familia también, por supuesto, Juan el Bautista. Cuando en el capítulo 14 de Mateo le llegan a decir, mataron y le quitaron la cabeza a Juan el Bautista, Él se apartó solo al desierto. ¿Cómo la maldad puede llegar a tanto? ¿Cómo un hombre santo y puro como Juan el Bautista podía haber llegado a ser víctima de un hombre malvado? Jesús mismo sintió eso. Lo sintió en la cruz. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto es la realidad de la vida cristiana, pero tenemos que enfrentarla con determinación y con fe. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Esperamos que podamos continuar esta serie y que podamos aprender por el Espíritu de Dios cómo nosotros podemos naufragar y cómo a través de todo esto Dios mismo puede ir en nuestro bote y en medio de la tormenta Él puede darnos palabras de aliento y paz, que es sobre todo nombre. Damos gracias a Dios por tu vida y confiemos en el Señor. De cierto, Dios no va a fallar a su palabra. Que Dios te bendiga.